a Dios porque Él nos ha concedido la oportunidad de poder reunirnos de nuevo. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque hemos tenido ya 2 estudios, este es el tercero, sobre la teología de Pedro, la teología del apóstol Pedro, que de alguna forma, por ser la palabra de Dios y la palabra orgánica, no podemos decir que Pablo haya sido mejor o Juan haya sido mejor o Pedro que anduvo con el Señor Jesucristo fuera mejor, sino que como es la palabra de Dios, siempre nos va a presentar los principios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a ellos les tocó vivir en una época muy especial, en una época realmente difícil. Ya hemos mencionado solamente de paso que estaban los días del emperador Nerón, allá por el año 64, 68. Pero sucede que hubo un problema muy fuerte en Jerusalén en el año 70. Es decir, estamos hablando de una época cuando las circunstancias eran muy adversas para todos, pero en forma muy particular para, para el pueblo de Dios. Entonces, en esta ocasión quiero invitarles a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 11. Dice la palabra de nuestro Dios así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas alcancéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto mismo, no dejaré de recordar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas. Damos gracias a Dios por el estudio que tendremos en esta hora. Quiero invitarles para que podamos inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos has
bendecido siempre. Y en esta ocasión, Señor, nos concedes estar juntos para estudiar tu palabra. Hoy, Señor, queremos rogarte que nos ayudes para hacer las cosas bien, pero también nos ayude, Señor, para honrar tu maravilloso nombre como siempre. Señor, te agradecemos por la tecnología. Tal vez en otro tiempo no se podría hacer lo que hoy estamos haciendo. Por eso te agradecemos que hoy haya llegado esto a nosotros y nosotros lo aprovechamos, porque todo lo que viene, Señor, viene de tu mano. Te agradecemos por todos los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En cada uno de los estudios, queridos hermanos, tenemos un panorama para entender completamente la carta que estamos estudiando. En esta ocasión estamos estudiando la carta de la segunda de Pedro, o primera y segunda de Pedro, y hemos pedido a nuestro hermano Ismael Cortés que él nos comparta el panorama que tiene que ver con todas las circunstancias para que podamos entender completamente las dos cartas. Ya hemos mencionado algunas situaciones, sin embargo, el panorama es muy necesario para que podamos puntualizar todos los detalles. Quiero invitarles para que todos estemos muy atentos y también que nuestras pantallas estén abiertas, no cerradas, todos abiertos, para que nos podamos ver y podamos participar todo. Ya hemos mencionado, si alguien quiere comentar alguna situación, puede levantar puede poner su manita por ahí, mandar algún mensajito y ya cuando termine la conferencia atenderemos todos los comentarios. Así que, hermano Ismael, el tiempo es para ti. Compártenos este panorama bíblico para entender estas dos cartas. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es un gusto para mí nuevamente estar impartiendo esta sección de la clase Panorama del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, generalmente nos centramos en el periodo del Imperio Romano, porque toda la estructura del Nuevo Testamento se desarrolló en ese periodo. Pero en cada carta que nosotros encontramos, hay un aspecto muy particular que nosotros tenemos que ir entendiendo. Cada carta del Nuevo Testamento, cada evangelio, obedece a un momento histórico en un lugar específico y cada autor tiene características especiales que naturalmente Dios utilizó por su gracia para hacernos entender su propósito. En esta ocasión nosotros hablaremos de la primera y segunda carta de Pedro en su contexto. Pero tenemos que ir haciendo un recorrido histórico de las situaciones que acontecieron para que nosotros podamos introducir Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, habla que Pedro le da un mensaje a los hermanos que están en las provincias de Asia Menor. Nosotros ya estudiamos en la clase anterior que cada una de estas ciudades tenían unas características particulares, pero tenemos que tener en cuenta que cada una de estas ciudades o de estos nombres incluyen una región geográfica, no es solamente una ciudad. Además de ello, cada uno de estos nombres es uno de los lugares donde hay cristianos y donde se hizo o donde se establecieron iglesias. Quiero invitarles, por favor, a que podamos buscar la primera carta de Pedro, capítulo 5, en sus versículos 12 al 14. Este texto dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Este pasaje que nosotros podemos leer nos da algunas características de la carta de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, nosotros conocemos que era de nacionalidad judío. Era originario de Betsaida, él era pescador. Betsaida era una provincia pesquera en la costa norte del mar de Galilea. Y Pedro era un conocedor de las tradiciones y costumbres judías. Esto es muy interesante porque recordemos que todo varón judío tenía que hacer su profesión de fe o su bar mitzvah a la edad de 12 años y cada hombre de los judíos debía conocer a profundidad todos o absolutamente todos los mandamientos, los estatutos y decretos que el Señor había mandado. Además de ello, cada hombre judío debía tener un oficio, debía saberse toda la Tanaj. Recordemos qué es la Tanaj, la ley, los profetas y los escritos. Y ellos tenían que tener un conocimiento amplio. Ahora, esto nosotros lo observamos claramente en las cartas de Pedro, porque hay muchas citas que hacen referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Versículo 4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro, aunque no era un hombre de muchas letras, aunque no era un hombre tan culto como sí lo era Pablo, como sí lo era Juan, como sí lo era Lucas, Pedro era un conocedor de la Escritura. Al ser judío tenía sus bases firmes en el conocimiento de la Tanaj. Su ocupación, ya sabemos que fue pescador y mucho tiempo de su vida estuvo en Capernaum, donde también su esposa fue sanada. Él fue casado y ya escuchamos también en la lección pasada que su carácter era impulsivo e imprudente. Un detalle que es muy importante que nosotros podamos subrayar acerca de las cartas de Pedro y su relevancia en la Escritura es que aunque Pedro no era un hombre de muchas letras, fue un testigo ocular. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice, versículo 16, quiero invitarle que vayamos ahí. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este pasaje nos ayuda a entender que Pedro, la importancia del evangelio de Pedro es interesantísimo. ¿Por qué? Porque él observó cada uno de estos detalles. Él estuvo en el ministerio de Jesús, caminó con Jesús, aprendió de Jesús, y a diferencia de muchos otros escritores, por ejemplo, Lucas, que fue un historiador y que hizo una recopilación muy buena y muy precisa, Pedro sí estuvo ahí.
Pedro sí observó la crucifixión. También la Escritura dice que él la vio de lejos. Es interesante que nosotros veamos cómo él, Pedro, especifica en cada una de las cartas que él es un testigo ocular. Él es un discípulo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que precisamente por ser testigo ocular, por ser un predicador de la palabra, también sufrió los padecimientos. Así como es un testigo del ministerio de Jesucristo, su obra, su sacrificio, su resurrección y su ascensión, también es testigo de los padecimientos. Según la historia, Pedro fue crucificado de cabeza cerca de Roma. Muchos dicen que fue específicamente en Roma, aunque la historia narra que no fue exactamente ahí. Ahora, hay muchos aspectos que la tradición católico-romana atañe sobre Pedro como la cabeza de la iglesia o como la roca. Pero es muy interesante ver cómo Pedro resalta que él no es la piedra. Pedro nos da esa señal clara en sus cartas. Capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Él es la piedra, él es la roca. Cristo es la roca de nuestra salvación. Pedro hace señal de los sacrificios y para que nosotros podamos ofrecer sacrificios aceptables, tenemos que estar en Cristo. Pedro fue un hombre en su contexto. Pedro fue un hombre en su momento histórico muy importante. Cuando nosotros hablamos de los datos de la carta de Pedro fueron dos cartas. Una fue escrita entre el año 63 y 65 después de Cristo y la otra fue escrita entre el año 66 y 68. Un detalle muy interesante de esto es que Pedro es el autor, pero Silvano es el que hace el manuscrito. Sí, hermanos, Pedro no escribió, Pedro dictó. Un detalle súper interesante, por favor, lo acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Pedro es un nombre de no muchas letras, pero tiene secretarios. Por ejemplo, nosotros recordamos el Evangelio según San Marcos, pero San Marcos, o Marcos, no fue un discípulo que estuvo con Jesús, sino fue un discípulo del discípulo llamado Pedro. Y también en este texto lo encontramos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Este Marcos, mi hijo, no es precisamente su hijo carnal, sino es su hijo en Cristo, su hijo en el Evangelio. Entonces, ¿quién escribe Pedro? Lo escribe Silvano. Ahora, este Silvano es el mismo Silas que estuvo con Pablo. Este Silvano es Silas, el compañero de Pablo. Es un aspecto también muy interesante, porque si nosotros vemos la relación que hay entre las cartas de Pedro y las cartas de Pablo, hay una relación muy grande. ¿Por qué? Porque Silas estuvo escribiendo también con ambos. Fíjese qué importante es conocer los asuntos de la redacción de las cartas. Pedro tenía sus secretarios y hago hincapié en esto. En el Evangelio de Marcos es un dictado que le hace Pedro a Marcos. Pedro fue un líder de los discípulos. En los evangelios nosotros encontramos que está en la lista de los discípulos, pero siempre es encabezada por Simón Pedro.
Pero si él no lo escribió, ¿por qué él encabeza las listas? Bueno, porque era reconocido como el líder de los discípulos. En Hechos nosotros encontramos a Pedro como el que hablaba primero, como el que dio sus primeros 2 discursos. Uno se convierte en 3,000, otro se convierte en 5,000. Y para la gloria de Dios, Pedro es un nombre de no muchas letras, pero, repito, la obra de Jesucristo en su vida trajo en él un conocimiento muy amplio. Estar con Jesús, caminar con Jesús durante 3 años, ser discipulado por Jesús, ser entrenado en todo el conocimiento que de por sí tenía judío, pero ahora es dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Pedro se convierte en un gran apóstol. Hagamos la diferencia de discípulo a apóstol. Discípulo es el alumno, apóstol es el enviado. ¿Dónde se escribió esta carta? También en esta carta de Primera de Pedro se dice los hermanos de Babilonia. Bueno, recordemos que Babilonia es una ciudad en Mesopotamia, pero presumiblemente no es en Babilonia con Susa, su capital, sino en Roma. Muy cerca de Roma es que es escrita esta carta. Otro detalle muy interesante es que Pedro también tuvo sus viajes. Pedro viajó, no solamente estuvo en Jerusalén, hubo un concilio donde él estuvo, pero a causa de la dispersión, de la diáspora, tuvieron que huir. ¿Por qué vino esta persecución? Este es el segundo aspecto que nosotros tenemos que profundizar en los detalles históricos. El emperador en turno fue Nerón. Y los sucesos históricos determinantes para que se escriba esta carta es uno, el incendio en Roma, que detallaremos en un momento, y la primera persecución. Esta primera persecución tiene que ver con el mismo incendio. Pero hablemos de los cristianos en la diáspora. La diáspora era un término que era ocupado en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos acerca de los profetas posexílicos o preexílicos, exílicos y posexílicos, se hablaba de la dispersión, de la diáspora. ¿Por qué? Porque había un reino que había sido consolidado en los tiempos de Saúl, de David y de Salomón. Pero después hubo una división y a causa del pecado de los reyes, los hijos de estos reyes, el Señor actuó con justicia y repartió al pueblo de Dios hacia el cautiverio. Y es ahí donde se conoce la diáspora. Pero Pedro hace una señal muy hermosa porque lleva a los hermanos a recordar todo su contexto con los profetas. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro recuerda a los hermanos acerca de los profetas del Antiguo Testamento, así como en los tiempos de Noé, así como en Sodoma y Gomorra, así como el justo Lot, versículo 7, así como Balán. Es interesante, hermanos, cómo Pedro, un conocedor del Antiguo Testamento, trae a la memoria de los hermanos del Nuevo Testamento todos estos aspectos históricos. Pedro sabía Biblia. Pedro conocía el Antiguo Testamento.
era de pocas letras en el sentido filosófico, argumentativo, en cuanto al debate y las leyes romanas, pero era un hombre conocedor. Pedro le escribe a los cristianos en la diáspora de las provincias de Asia Menor, y estas iglesias son las iglesias que fueron fundadas por Pablo. ¿En qué año murió Pablo? Según la historia, él murió entre el año 62 y 64. Pablo murió. Y entonces, si ustedes observan, ¿cuándo se escribieron las cartas de Pedro? Se escriben posterior a la muerte de Pablo. ¿Por qué? Para dar consuelo, para dar esperanza, para dar dirección a los hermanos de las provincias de la Asia Menor. Vea usted qué interesante es conocer la historia, porque después de las cartas paulinas vienen las cartas petrinas. Nosotros conocemos esa sección como las cartas generales, pero si nos damos cuenta no son tan generales. Tiene una distribución específica. Los hermanos que están padeciendo, los hermanos que están en las iglesias que anteriormente ya se habían visitado por Pablo. Muy bien. Continuamos entonces con el conocimiento que tenemos que tener de la Roma antigua. Porque Nerón, el emperador que nosotros conocemos como un tirano, tenía sus detalles también interesantes, porque no era tan malo como nosotros lo creemos, pero tan bueno como otros lo piensan. Nerón, su nombre completo, Claudio Nerón César Drus o Augustus. Claudio Nerón César Augustus. Claudio, ¿por qué? Porque venía de la dinastía Claudia. Nerón era su nombre. Nerón fue adoptado por Claudio. César era su tatarabuelo porque tenía relación con la dinastía de Marco Antonio. Tenía la dinastía, entonces cuando viene esta relación familiar, no le tocaba a él ser el emperador, pero ya sabemos y hemos escuchado cuando hablamos de la teología de Romanos, cómo se daban los aspectos diplomáticos y las negociaciones para tener un puesto de importancia en el Senado. Ahora, Nerón a los 16 años inició su reinado y tuvo apariciones en la política romana. Él es un emperador de la dinastía Julio-Claudia y fue pupilo de Séneca y Afriano Burro. Afriano Burro es un hombre del pretorio, pero era de la guardia pretoriana y él tenía ese aspecto filosófico. Recordemos que cada uno de los emperadores tenía un filósofo detrás de ellos, quien les daban consejos, dirección, instrucción, y a los 16 años, Nerón había hecho una promesa al Senado, que él regresaría el poder al Senado como en los tiempos de la República. Pero esa fue la promesa que él hizo a los 16 años y guiado por Séneca, supuestamente se iba cumpliendo. Pero llega el momento donde Nerón tiene un deseo obsesivo por la popularidad. Y entonces él empezó a ayudar a las clases bajas. Un detalle muy interesante de la historia es que en el tiempo de Nerón se disminuyeron los impuestos del 4.5% al 2.5% de los impuestos a todas las personas y canceló los impuestos a los barcos de los mercaderes. ¿Por qué? Porque él conocía o él sabía que si ayudaba a las clases bajas, entonces tendría una mayor popularidad. Fíjese qué interesante que Nerón era un hombre obsesivo por ser popular. Tanto así que en las cuestiones de los libertos,
la tercera clase social de la época del Imperio Romano, los libertos, si eran vistos por sus amos, aunque ya fueran libres, pero aunque ya fueron libres, pero sus amos los veían comportándose de una manera deshonrosa, el amo podría retomar al liberto como esclavo. Y Nerón, cuando esta propuesta llega al Senado, él dice, no, los libertos libertos. Un detalle interesante, ¿por qué? Porque él estaba procurando ser mucho más popular entre las clases bajas del imperio. Su reinado se definió por la tiranía y la extravagancia. Él era extravagante. ¿Por qué extravagante? Bueno, tiene detalles artísticos. Nerón era un compositor y tocaba la lira. Aficionado a conducir carros, era aficionado a la poesía y al arpa. Él tuvo un accidente. Él en su tiempo fue constructor de anfiteatros y él procuró el deporte, procuró estos tipos de espectáculos. Recordemos al pueblo circo, pan y vino. Y entonces en esta situación él andaba en un carro con 10 o jalado por 10 caballos y se cayó. Eso es una parte de la historia que nos reflejan las características artísticas que él tenía, pero también era una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando se habla del incendio en Roma, los historiadores anuncian que mientras Roma ardía, Nerón estaba tocando la lira, componiendo canciones. Y decimos, es su ciudad, pero él la mandó a quemar y era un hombre trastornado, era un hombre lleno de maldad en su corazón. Aunque fue un emperador diplomático, durante su reino hubo paz, era amante del arte, amante de la poesía, amante de la música, fue constructor y fue impulsor del comercio. Pero también tuvo detalles horribles. En los oráculos civilis, mató, o se anuncia que mató a su propia madre. ¿Para qué? Para saber cómo nacían los bebés. Solamente para saber cómo se formaba un bebé en el vientre de su madre, él mandó a matar a su propia mamá. A su medio hermano británico, ese era su nombre, lo mandó a matar por el temor a que le quitara su reino. Nerón, según la historia, mandó a quemar Roma y acusó a los cristianos. Recordemos que él era un hombre constructor y para construir tuvo que derrumbar una cuarta parte de la ciudad. Este es un detalle muy interesante porque este es el propósito real del por qué mandó a quemar Roma. Pero para que no disminuyera su popularidad, acusó a los cristianos. De por sí los cristianos ya caían mal porque no hacían los ritos, no vivían conforme a las mismas aspectos económicos, politeístas que ellos vivían, y por lo cual de por sí ya caían mal. Pero él aprovechó esta situación y acusó a los acusó a los cristianos de ser quienes habían quemado Roma. Roma, la ciudad de todos los placeres. Por eso se entiende que Roma es esa Babilonia en la cual se escriben las cartas de Pedro. Nerón impuso unos juegos que nosotros también en la historia hemos escuchado. Si usted ha escuchado acerca de los Juegos Olímpicos, hubo una ocasión donde Nerón participó en los Juegos Olímpicos y curiosamente ganó todo. Todas las coronas las ganó Nerón. Eso es parte de la historia. Y Nerón ganó todo, aunque no era tan bueno en todas las artes, pero era un asunto diplomático para la relación entre los griegos
y los romanos. Es un asunto interesante. Ahora, los historiadores de los cuales he tomado todos esos datos son reseñas de Tácito, Plinio el Viejo, Suetonio y Dionisio, o Dion Casio. No es Dion Casio, es Dionisio. Okay. El incendio en Roma. Ese es un aspecto importante para comprender el por qué. El 19 de julio del 64, después de Cristo, se dio este incendio. Nerón mandó a quemar su propia ciudad. ¿Para qué? Para construir mayores lugares para sus aficiones. Consumió 4 distritos y dañó 7 más de los 14 distritos de Roma. Eran 14 y fueron dañados 11. El incendio se propagó rápidamente y duró 5 días. 5 días en donde se consumió Roma. Y Nerón estaba cantando mientras Roma ardía. Presumiblemente, el motivo del incendio de Roma fue construir la Domus Aurea, el domo de oro. Un aspecto interesante de la historia tiene que ver con la fundación de este lugar como un edificio para presumir el poder y el dominio de Nerón. Ahora, esta persecución se dio después del incendio, se desató una persecución sobre los cristianos. La persecución sobre los cristianos fue demasiado fuerte, demasiado difícil, de tal modo que la forma de asesinar a los cristianos capturados, la primera de ellas fue la crucifixión. Pedro fue crucificado de cabeza, según la historia. Algunos eran arrojados a las fieras en el anfiteatro. Si ustedes pueden ver la imagen de fondo, es una imagen muy conocida de Jean-Léon Gérôme de 1883, pero el título de esa pintura es La última oración de los mártires. Bueno, la historia también narra que la esposa de Pedro fue llevada al anfiteatro para ser devorada por las fieras. Y entonces por eso Pedro dice, testigo también de los padecimientos de Cristo, pero también testigo de los padecimientos en propia carne, hemos sufrido igual que ustedes. Ahora, dice el texto, acompáñenme por favor a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este texto no habla del amor especial que tenemos entre los cristianos para perdonarnos unos a los otros. Este texto habla del amor, el amor de Dios para cubrir nuestros corazones de toda esta situación de persecución que estaban viviendo los hermanos crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, ya fueran leones, ya fueran osos, ya fueran tigres de Bengala, ya fueran aplastados por elefantes, ya fueran descuartizados por los gladiadores. Ellos eran arrojados a este tipo de diversiones. Ahora, algunos eran envueltos en pieles de animales para que fueran devorados por los perros. Ahora, devorados vivos, era una situación atroz. O convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. Imagínense, hermano, que ponían solamente para su diversión, Nerón bañaba a los cristianos de un aceite y cuando los dejaban salir les prendían fuego. Y como salían corriendo por todo el jardín porque se estaban quemando,
él estaba divirtiéndose y riéndose de esta situación, solamente para satisfacer su curiosidad. Este hombre era un tirano, pero también era un hombre excéntrico. Uno de los detalles también importantes y que dan un reflejo de la profundidad de esta situación es que los cristianos tuvieron que diseñar este simbolito que todos conocemos y que probablemente más de alguno tenga en la parte de atrás de su carro. Pero este pececito, que algunos traducen como Ixoye, que nada tiene que ver, en realidad su pronunciación sería ictus, es una iota, una I, que significa de Jesús, de Jesús, una J, que nosotros vemos ahí como una X, de Cristos, el ungido. Una teta, de Teus, o de Dios. Una upsilon, o Y, de Huios, hijo. Y una sigma, esa no es una E, es una sigma, de Soter, Salvador. Entonces, ¿qué significa ese ictus? O ese ixoye, ese ictus significa Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador. Ahora, este pececito fue un símbolo utilizado por los cristianos para no ser reconocidos ni ser encontrados, porque ellos tenían que ocultarse a causa de la persecución. El cristianismo era considerado hostil al imperio, ya sea por los asuntos mercantiles, ya sea por los asuntos del culto al emperador, ya sea por los asuntos de los patronatos religiosos en los mercados, de los cuales también Pedro y Pablo hablan. Los cristianos tendrían que ocultarse. Y entonces hacen sus reuniones secretas y los hacen en las famosas catacumbas. Las catacumbas son una serie de túneles subterráneos en la ciudad de Roma, que ahí se reunían los cristianos para esconderse o para hacer cultos. Además de ello, también es el tiempo donde se exponencian las sinagogas. Las sinagogas son lugares en las casas de los hermanos donde se hacían los cultos. Pero para identificarse utilizaban este símbolo. Una persona, para identificarse con otro, pintaba en el suelo la parte superior, y si la otra persona era cristiana, sabía que iba a trazar la parte inferior del pececito para identificarse como cristianos. Si no lo marcaba, quería decir que no era cristiano, y entonces guardaban su identidad y el lugar donde hacían sus reuniones. La carta de Pedro tiene una idea central. Vea usted cuál es la idea central de la carta de Pedro. Por favor, acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el centro de la carta. El propósito para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Mire, en las cartas de Pedro nosotros encontramos tres aspectos fundamentales: las exhortaciones a una conducta sana, las disertaciones del sacrificio de Cristo y las disertaciones acerca de la sana doctrina. Pero estas tres líneas de pensamiento que nosotros encontramos en las cartas tienen un objetivo: que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ya sea en la persecución, que Dios sea glorificado.
ya sea en la enseñanza de la sana doctrina, que Dios sea glorificado, ya sea con una conducta santa y honesta, que en todo sea Dios glorificado. Solo a Dios la gloria. Y la gloria de Dios tiene que ser en todo. Esta carta también tiene un carácter apologético. ¿Por qué? Pedro tiene una sección, en la segunda carta de Pedro, nosotros encontramos el peligro que hay de los falsos maestros y los falsos profetas, que de por sí ya vienen dando ese resultado a causa de las distintas enseñanzas que se están dando acerca de Jesús. Y si nosotros observamos la segunda carta de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, no anuncian una herejía específica, como si están en Apocalipsis o si están en las cartas paulinas, pero estas cartas hablan acerca de resistir hacia las falsas doctrinas dentro de la iglesia, no las que están fuera de la iglesia, dándose en todos los círculos sociales, sino las que están surgiendo dentro de la iglesia. Pedro es un pastor y entonces sus cartas tienen ese tinte doctrinal, pero también pastoral. Y la pastoral implica la defensa de la fe. No solamente es doctrina, sino enseñarle a los hermanos que tienen que conocer la sana doctrina para que ellos puedan dar el mensaje correcto. Ahora, es muy interesante que en la segunda carta de Pedro, por favor, acompáñeme al versículo 20 y 21, segunda carta de Pedro 1, 20 y 21. Tiene una relación muy importante con el Espíritu Santo, las cartas y la escritura. Vea usted esto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, observe usted que esa escritura está con una E mayúscula, refiriéndose a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Toda la Tanaj, la ley, los profetas y los escritos. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vea usted que Pedro no deja de tocar en sus cartas, y esto lo hablaremos más adelante, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Recordemos Hechos capítulo 2, donde la iglesia recibe el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, son bautizados por el Espíritu Santo, son frases que observamos siempre. Muy bien, creo que ya regresé. ¿Sí me escuchan, hermanos? Solamente muevan su dedito. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó? Se apagó una de mis cámaras. Continuamos. Pedro hace una referencia a el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos recibieron del Señor y ese mensaje tenía que ser compartido, pero esta profecía, la palabra profética más segura, tenía que ver con la unidad de la Escritura, la unidad de la palabra. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento son una sola Escritura, una sola palabra. Es interesantísimo cómo Pedro dice, todo lo que nosotros estamos enseñando, la sana doctrina, no son fábulas artificiosas, sino es el evangelio que nosotros recibimos de Jesucristo, por lo cual nosotros somos una iglesia apostólica. Si usted ve el credo niceno, porque de aquí parten todos los credos,
El credo niceno dice, creemos en la iglesia que es una, que es santa, universal y apostólica. Es apostólica por la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos recibieron de Jesucristo, recordemos en el momento de la ascensión de Jesucristo, Él les dice que tenían que enseñar todas las cosas que Él les había mandado. Y esa era la sana doctrina. Hay 4 aspectos que hemos hablado en esta sesión. En primer lugar, hablamos de Pedro en su persona, su preparación, su formación y quién era él en realidad. Hablamos de la escritura y redacción de la carta de Pedro, de las cartas de Pedro. Cómo él utilizó secretarios para hacer este trabajo. En tercer lugar, también hablamos del imperio, hablamos de Nerón, y en cuarto lugar estamos hablando de las cartas. Las cartas tenían ese propósito, de dirigir a la sana doctrina, de dirigir a una vida santa y de dirigir a los hermanos a la esperanza en Cristo. Pedro entonces tiene ese matiz especial, tanto doctrinal como pastoral. Acompáñeme por favor a primera carta de Pedro, capítulo 5, porque hay una frase que nos ayuda a entender a Pedro en su etapa como ahora un pastor. Pedro fue un hombre que en su primera etapa fue un discípulo extrovertido. En su segunda etapa fue un líder de la iglesia que guió a la palabra a muchas iglesias, a muchas personas. Pero en esta tercera etapa, él ya es un pastor. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hay una cristología muy marcada en las cartas de Pedro. Ya se nos dijo que es el lucero de la mañana. Ya se nos dijo que él es la piedra angular. Pero también se nos dice que él es el príncipe de los pastores. ¿Recuerda usted cómo termina Juan capítulo 20? Cuando la historia que estudiábamos la lección anterior era Pedro el arrebatado, Pedro el que siempre iba por delante, Pedro el que negó a Jesús, se desilusiona de su ministerio, quiere regresar a la barca y el Señor Jesús, Juan capítulo 21, le dice, Pedro, ¿me amas? Segunda ocasión, Pedro, ¿me amas? Tercera ocasión, Pedro, ¿me amas? La respuesta de Jesús es, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Y ahora Pedro, 32 años después, año 65, le dice a los ancianos, ahora pastoreen la grey de Dios. Un discípulo extrovertido, un líder de la iglesia, un pastor amoroso que está dando la estafeta a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque Pedro sería crucificado un año después y la historia nosotros podríamos ampliar mucho más acerca de la Iglesia Católica Romana y sus referencias a la vida de Pedro.
Pero Pedro se encarga en esta carta de decir, yo no soy la piedra, yo no soy la roca, no soy yo el cimiento de la iglesia. La piedra, la roca de nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una conclusión. Hay solamente un aspecto final. Las cartas de Pedro no es que su único propósito ni su tema principal se dedicara a atacar alguna herejía en particular, sino que cada una de estas epístolas mostraba los peligros de la época que acechaban a la iglesia tanto por medio de la infiltración sutil del paganismo en el pensamiento cristiano, como también por el ataque frontal de la persecución externa. Dos detalles importantes para finalizar esta sesión, esta parte de la clase, hay dos peligros que Pedro está advirtiendo a la iglesia. Que la iglesia está teniendo la infiltración sutil del paganismo en el pensamiento cristiano. Para nuestros días, esta infiltración sutil del paganismo está en nuestro tiempo y tendríamos que trabajar mucho para ser deshelenizados, para salir de esa forma de pensar pagana, además de los ataques externos que hoy se tienen contra la iglesia. Las primeras y segunda carta de Pedro son una carta pertinente para nuestros tiempos. El contexto de las cartas petrinas nos ayuda a entender entonces la relevancia histórica de la vida, obra y ministerio de Pedro para la iglesia de hoy. Muchas gracias, hermanos, por su atención. El Señor les bendiga. Vengan las preguntas, comentarios, quejas y sugerencias. Las aceptamos con amor. Gracias, Pastor Ismael. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta participación. Y recuerden que algo que hemos estado haciendo en cada uno de los estudios es tener una sesión para ver el panorama. Hemos entrado siempre con el asunto doctrinal, el asunto cristológico, pero siempre hemos buscado un momentito para tener el panorama. ¿Por qué? Porque el panorama es muy importante, porque ese panorama se va a llamar trasfondo o contexto histórico. Y entonces cada vez que nosotros conocemos el trasfondo de algo, entendemos las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos cierto apellido, pero no funcionaría solamente saber que mi apellido es Cortés, sino de dónde vienen los Cortés o quiénes fueron los Cortés. ¿Por qué? Porque conozco mi trasfondo para poder mostrar quién soy y qué es lo que hago. Entonces, en este caso, el panorama es un contexto histórico de las circunstancias que se han estado viendo en nuestra lectura. Ya podemos decir que hemos leído 8 capítulos de las 2 cartas, pero cada una tiene enfoque muy particular. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Algo que seguramente a usted le llamó la atención fue el porqué de todas las cosas. ¿Cuál es uno de los propósitos de la carta? Presentar que todas las cosas son para la gloria de Dios. Todas las cosas son para la gloria de Dios. No hay ninguna cosa en la vida que no tenga que llevar el propósito de que Dios reciba la gloria. Si alguien come, si alguien bebe, si alguien mira, si alguien habla de alguna otra cosa, siempre debe de ser donde Dios pueda recibir la gloria. Hermanos, si hay algún comentario sobre este panorama, es el tiempo antes de que vengan ya todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Manifiéstelo, por favor. Si alguien se enferma, si alguien muere,
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es uno de los comentarios que se hacen. Sí, en Pedro, en Romanos capítulo 14, leíamos que si alguien come, no come para sí. Si alguien bebe, no bebe para sí. Si alguien se casa, no solamente se casa para él, sino que todo tiene que redundar para la gloria de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, no va a funcionar jamás si no tiene como objetivo principal que Dios reciba la gloria. Nuestro ministerio no va a funcionar si no tiene como objetivo principal que Dios reciba toda la gloria. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra casa, con la pareja, con los hijos, todo debe ser que Dios reciba la gloria. Incluso, cómo debo de hablarle a mi hijo, debe de llevar el objetivo principal, que Dios reciba la gloria ante todas las cosas. Bueno, aquí hay un comentario, creo que un poquito chusco, pero está bien. Normalmente nadie le llama a su hijo Nerón porque si alguien si acaso se atreve a decirle a su perrito, ¿no? Entonces, bueno, es un comentario chusco, pero hermanos, si hay algún comentario sobre lo que se mencionó ahora de este panorama, es el tiempo para poder comentar. Hermano David, ¿cómo ve usted el panorama de esta epístola en relación a la época nuestra? ¿Serán diferentes? ¿Habrá algo parecido? ¿Nerón como político se parecerá a alguno que ande por ahí o que ha andado por ahí? O sea, que ¿habrá alguna cosa que podamos ver en la historia a través de este panorama que se aplique a nuestra época? Pastor David, ¿qué piensa usted? Nada más abra, por favor, su micrófono. Okay. Ahí está. Muy bien, sí, no me permitía. Sí, creo que el conocer nuestra historia y en este caso la historia en donde se ha desarrollado la escritura es muy necesaria para que nosotros también podamos aplicar la escritura a nuestro contexto para una reforma, ¿no? Y sí, uno de los problemas, como decía ya Francis Schaeffer, el estatismo es uno de los peligros y riesgos que siempre ha estado en contra de la misma palabra, de la misma escritura. Y creo que nuestros tiempos no son nada diferentes. Siempre el enemigo de nuestras almas se ha levantado contra la iglesia, se levantó contra el rey mismo, contra la cabeza, y ahora sigue contra el mismo reino que el Señor ha dado a nosotros. Y precisamente es impactante cómo Pedro también usa esa misma palabra que él conoce para poderla usar para la misma dirección que la iglesia debía tener. Y la palabra rectora, como la misma Biblia lo dice, que es la única que puede dirigir nuestros pasos, la manera en cómo hemos de vivir y lo que Francis Schaeffer, ¿no? Cómo hemos de vivir entonces. Es interesante cómo él escribe estos artículos y los videos muy interesantes también respecto a cómo hemos de enfrentar lo que hoy vivimos. Uno de nuestros enemigos es claro,
es todo aquel que se levanta en contra de la misma palabra, y hoy vemos cómo también el Estado se ha superpuesto por encima de toda la verdad, poniéndose en lugar de Dios, ¿no? Y vemos realmente un enfrentamiento tan grande, un reto para nosotros hoy en día. Vemos a Pedro, un hombre que realmente no le hacía las letras a la escritura o muy filósofo, pero sí él, al conocer los principios básicos de la escritura, él entendió que solamente Cristo es el único que puede redimir nuestras vidas, y todo lo que hacemos, como ya se estaba mencionando, la comida, la bebida, todo lo que podamos nosotros hacer o vivir. Creo que la única palabra rectora es la escritura, y realmente hoy vivimos tiempos en el que se demanda una defensa de nuestra fe, y se nos reta a eso, a salir, y gracias a Dios por la controversia, ¿no? Siempre es necesaria para que el Señor sea glorificado, su palabra sea revelada como la verdad absoluta sobre todas las cosas. Entonces, creo que siempre, yo soy enemigo de aquello que dice, no me gusta mucho el término de que no debe haber intolerancia religiosa, ¿no? Y realmente la intolerancia religiosa va a estar. Siempre que el pecado esté en el corazón del hombre, siempre habrá una intolerancia a la misma verdad de la palabra, ¿no? Entonces, hay cosas que realmente están fuera del lugar, y creo que es un llamado a nosotros para que podamos glorificar a nuestro Dios. Algo importante que Pedro menciona es la esperanza que tenemos como cristianos. Ya en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en la restauración de todas las cosas, y creo que la iglesia está caminando, va a paso lento. Siempre se ha dicho que la iglesia presbiteriana es un monstruo, ¿no? Pero dormido. Entonces, está despertando, se está moviendo, pero, y qué bueno la juventud de hoy en día, poder motivarla y también dirigirla, impulsarla a poder también nosotros a enfrentar todos los retos que hoy vivimos, el paganismo, el dualismo que hoy también se vive entre las iglesias, y por último poder hacer énfasis que, como se ha dicho, que los mismos, que la controversia muchas veces que se ha dado a la iglesia siempre ha sido dentro de la misma religiosidad, ¿no? Dentro de la misma iglesia. Los apóstoles fueron perseguidos primeramente por los judíos. Ellos empezaron, ¿no? Y eran conocedores de la palabra. Entonces, muchas veces esperamos una persecución para ser motivados a hacer las cosas, pero creo que mientras no caminemos en la verdad o no nos esforcemos, no habrá persecución, ¿sí? Porque la persecución viene cuando la verdad es predicada, es defendida, es anunciada, al igual que Pedro, y realmente es sorprendente la vida de Pedro. Claro que sí, muchísimas gracias, hermano. Nos ayuda mucho a entender sobre todo el estatismo, la falta de movimiento que a veces se da, pero la iglesia tiene una característica importante. Siempre se sobrepone a las temporadas, llámese como se llame. Como nos venga la situación, la iglesia lo va a superar. Entonces, aquí en esas cartas hay dos problemas. Uno, el asunto de la persecución, bueno, más bien tres. El asunto de la persecución, el asunto del paganismo y el asunto de la cuestión doctrinal. Y entonces, las tres cosas son muy importantes. Yo podría decir cuatro cosas importantes en el asunto apologético. ¿Cómo defender mi fe? Cuatro cosas. Número uno, leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Algo que es importantísimo es que tenemos que leer y conocer la palabra. Claro que sí. En un momentito más. Dos, conocer la doctrina. Hermanos amados, mucha gente en nuestras iglesias no lee, pero lo más terrible es que la iglesia no conoce su doctrina. Si les preguntamos en este momentito, ¿quién sabe las 107 preguntas del catecismo menor? Hermano, hasta nosotros probablemente tengamos que
estar patinando. Si estamos hablando del catecismo de Heidelberg, si acaso lo conocemos. Si conocemos los pormenores de los cánones de Dort, por ejemplo. Hermano, conocemos algunas cositas aisladas, pero no conocemos la doctrina. Y la tercera cosa es que necesitamos conocer a los enemigos. Algunos son religiosos y otros son ideológicos. Y hermanos, en este momentito los dos son un problema increíble. Nosotros como cristianos a veces no conocemos a los enemigos teológicos, pero tampoco conocemos a los enemigos ideológicos. Y en este momento la cosa está, pero fuertísima. Creo que Pedro nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y la cuarta cosa para hacer una buena defensa de la fe es tener una conducta que glorifique a Dios. Nos están pidiendo la palabra nuestro hermano Ismael. Hermano, por favor. Sí, yo quería comentar primero de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. En esta porción de la escritura que nosotros hemos escuchado como una buena conciencia, tiene precisamente esas 4 claves que acabas de mencionar. En primer lugar dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, eres justo, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y estas dos palabras, amedrentar y conturbar, tienen una profundidad muy buena, porque dice, no te dejes intimidar. Conturbar tiene que ver con amenazar o ser intimidado. Entonces, en base a nuestras circunstancias y la situación que estamos viviendo hoy, que se nos dice ignorantes, retrógradas, que no queremos el desarrollo del país y muchas cosas más, e inclusive se nos tacha de homofóbicos, intolerantes y mil cosas más. Dice el texto, primero, si tú estás viviendo justamente, no te dejes amedrentar, no te dejes espantar, no tengas miedo. Y entonces dice el versículo 15, sino, esa partícula de contraste, sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bueno, voy a santificar al Señor, voy a darle la gloria a Dios, pero ¿cómo se lo voy a dar? Dice, estando siempre preparados, no es ocasionalmente, sino estando siempre preparados. Y ese siempre implica una preparación constante, pero preparado en este sentido tiene que ver con la capacitación doctrinal, el conocimiento de la palabra, es estar siempre preparados para presentar defensa. Pedro, como dijimos, no es un gran hombre de debate como sí lo era Pablo, pero lo tuvo que hacer. Pedro defiende el evangelio ante los fariseos, Pedro defiende el evangelio ante los judaizantes, Pedro defiende el fariseo en múltiples ocasiones. Y él dice, no son fábulas, sino soy testigo ocular, por lo cual tenemos que estar preparados para presentar apología. Y esa palabra interesantísima, para presentar defensa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también es una espada de 2 filos y también funciona para defender la verdad de Jesucristo. Dice la defensa con mansedumbre y reverencia. Y pelear. Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siguiente frase, versículo 16, teniendo buena conciencia. Bien. Es decir, no puedes ser un gran erudito teniendo una mala conciencia, porque aunque sepas mucho, tu testimonio va a testificar lo que tú sabes. Es interesante este matiz que da Pedro. Muchas gracias. Claro que sí. Y otra cosa que es importante es, y ustedes lo marcaron durante el estudio, algunos mencionaron Hechos capítulo 4 cuando les dicen que son ignorantes. Y de hecho, la palabra griega para ignorantes o personas sencillas o personas del vulgo es la palabra idiotai.
Y la palabra es realmente muy fuerte y nosotros la conocemos en español, pero no significa, lo que significa en ese momento es que la persona no era una persona de muchas letras, de mucho conocimiento. Pero en el caso de Pedro, hermanos, aunque no era un experto en teología, no tenía un doctorado en teología, era un experto en la comunión con Dios. Era un experto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y era un experto para presentar la defensa de su fe. Entonces, vean ustedes que era ignorante. No era ignorante. Lo que sucede es que él no tuvo la oportunidad en ese momento de una academia, pero eso no lo hacía insignificante. ¿Por qué? Porque era un experto en la comunión con Dios. Escucha esto. Y dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Entonces, el creyente, cuando conoce la palabra de Dios, hermanos, es un experto en comunión con Dios. Y esto es algo que tenemos que cuidar en nuestro conocimiento, y en nuestra relación con Dios. Nuestra comunión, nuestra intimidad con nuestro Dios nos hará expertos. Tal vez no fuimos a un seminario para sacar un doctorado en algo. Sin embargo, eso no nos da el permiso para ser unos ignorantes sin la Biblia y sin la palabra. Hermana Dina, ¿algún comentario sobre la clase de hoy? Buenas noches, hermanos. Creo que el panorama que se dio ahorita es muy completo, pero sí hay algo que quisiera mencionar sobre cuando se habla del ictus, sí, de las catacumbas. Hay un libro que se llama Los mártires de las catacumbas y hace mención sobre esto, de cómo los cristianos se reunían aún en lugar de mucha pestilencia. Y estos hermanos se adaptaban a ese lugar para poder reunirse. Sí. Ahora, Pedro nos llama ahora sí que a vivir el evangelio sin cuestionar. Y nosotros hablábamos a veces con mi esposo de cuando se predica la palabra, uno mira si el que está predicando está viviendo la palabra o solamente es buen orador de la palabra. Y muchas veces hemos llegado en esto, en la iglesia, sobre todo en el pastorado, de ver hombres muy buenos oradores, pero no viven la palabra. No, como Pedro. Pedro aquí habla que lo encarnó y vivió en carne propia las enseñanzas. Y por eso esos dos libros, si vemos los dos libros, en Primera de Pedro, ustedes ya lo mencionaron, dan un mensaje diferente al Segundo de Pedro. Y Segunda de Pedro fue muy cuestionado para entrar en el canon. Así es. Fue muy cuestionado para poder entrar en el canon. Entonces, esto es importante, hermanos, de que nosotros como cristianos realmente vivamos el evangelio. Usted acaba de mencionar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y se nos olvida esa pequeña parte, que todo es para la gloria de Dios. Se nos olvida a los que fuimos a la universidad, por gracia de Dios, se nos olvida que las tareas hay que hacerlas para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que hoy la iglesia está siendo retada en solamente esa pequeña frase, para la gloria de Dios. Lo hemos olvidado, lo sabemos, mas no la vivimos. Y esto es importante. Yo creo que gracias a Dios por la pandemia, porque nos damos cuenta cómo estamos como iglesia, como líderes que colaboramos y trabajamos y servimos dentro de la iglesia, y cómo estamos realmente en nuestra vida espiritual en el servicio de Dios. Eso se nos olvida, porque pensamos que
que nadie nos observa, o si alguien nos observa, hacemos esa apariencia de cristianismo y más no la vivimos. Entonces, Pedro nos reta a eso, Pedro nos llama a eso y nos vuelve a las Escrituras para tener ese estilo de vida, de vivir el Evangelio, de encarnar el Evangelio, de tener ese estilo de vida en el Evangelio. Entonces, yo creo que eso es lo que nos llama Pedro a través de las Escrituras. No hay nadie más como Pedro que nos enseña ese cambio de vida de que él ha tenido y cómo ha sido, cómo el Señor transformó su vida. Entonces, este capítulo, este último libro, prácticamente Pedro ya está dando las últimas instrucciones a la iglesia. Yo no sé si estas son las últimas instrucciones para nosotros, pero si es así, que sea para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que debemos eso, tatuarlo o escribirlo, como dice Josué, en la tabla de nuestro corazón, en la puerta, que todo es para la gloria de Dios. Eso sería, hermano. Para mí me quedo con eso. Claro que sí, hermana, qué bueno que usted mencionó tatuaje, pero en el sentido figurado. Eso. Ajá. Sí. Qué bueno que mencionó eso. En el sentido figurado, en el sentido de realmente un compromiso con Dios. Y hermanos, estamos en una época realmente muy difícil. La pandemia, como pandemia, la situación de nuestra doctrina, la situación ideológica, todo esto nos está bombardeando, pero la iglesia estamos seguros que va a funcionar. Dos participaciones. La primera, Francisco, por favor, tú dinos cómo ves tú la situación ideológica de nuestro país en relación a lo que estamos mencionando en esta carta. A ver, habla. No, todavía no. ¿No? Se la pasamos tantito a Moy, a ver si en tanto puede Francisco entrar. Moy. Sí. Bueno, realmente creo que estamos llenos de ideologías, ¿no? En sí la sociedad mexicana es, podría decir, un 99% ideológica. Y sale a colación precisamente pues porque desconocemos de muchas cosas o ignoramos muchas cosas, como ya lo habían mencionado. Realmente no nos ejercitamos en la lectura y desconocemos de muchas cosas y siempre estamos presentando nuestras intuiciones. Y eso creo que esas intuiciones nos llevan a la ideología. Ahora bien, creo que en el ámbito político, nuestro cabecita de algodón, como lo conocemos muchos, pues obviamente él sí conoce mucho de historia, porque vemos que presenta un panorama similar al de la época de Nerón, ¿no? Al final de cuentas, hay mucha similitud en estos tiempos, en el sentido de que obviamente él conoce, como ya mencionó nuestro hermano Ismael, conoce muy bien lo que el pueblo quiere. Mientras yo le dé al pueblo lo que quiera, pues yo sigo estando en el podio, ¿no? Yo sigo siendo el centro de atención y poco a poco voy como que, pues en cierto sentido voy analizando qué es lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea, y yo se lo doy para mantener contentos a todos. Es decir, en ese entonces era pan, circo y vino, como bien lo mencionaban,
y se daba a través de esto que era para Nerón mucha diversión y para, digamos, un porcentaje mayor de la sociedad de los romanos, obviamente estaban satisfechos, estaban a gusto, estaban contentos con darle y satisfacer sus deseos, ¿no? En este sentido, yo creo que nuestro presidente, yo también voté por él, debo decir, para que no digan que ando en contra del presidente, creo que conoce mucho también de la palabra de Dios, porque vemos que hace este papel hasta en cierto sentido hereje y mesiánico, ¿no? De decir, yo vengo a cambiar el mundo, a transformar el mundo, vengo a darle mejor oportunidad a la gente pobre, a la gente que lo necesita, y en cierto sentido como que aparento bajar ciertos impuestos, algunas cuestiones de medicamentos, de gasolinas, lo que ya sabemos. Sin embargo, también está dando mucha cabida al asunto del Senado, y ahí viene la cuestión ideológica. Ya pareciera ser que todas las ideologías quieren presentarse en un plano de gobernanza o de gobernabilidad. Entonces, esta ideología que para nosotros la conocemos como herejía, la quieren infundir, la quieren plasmar y la quieren prácticamente condicionar en ese sentido. Entonces, ahí creo que es el conflicto que tenemos como sociedad y también como cristianos. Y creo que cae muy bien la segunda carta del apóstol Pedro para poder entender también estas cuestiones ideológicas, herejes, a las cuales debemos combatir y contrarrestar con el conocimiento de la palabra. Aquí hay dos cuestiones que resalto. Una es el pragmatismo del apóstol Pedro, es decir, que con base a la experiencia que tuvo muy cercana de acompañar a Jesucristo, él presenta muy bien los problemas que se dieron y también a través de la experiencia en primera persona puede escribir las dos epístolas, sobre todo la segunda epístola, que me parece muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo y muy buena consejería para poder nosotros conocer el Evangelio y con eso contrarrestar y saber apechugar el padecimiento que pudiera acarrear estar en contra de las ideologías. Eso sería mi comentario. No, y muy bueno, muy bueno. Hermanos, quiero hacer un comentario que me parece importante. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. ¿Alguno lo leyó? Nicolás Maquiavelo fue un diplomático en el tiempo del Renacimiento, y él escribe cómo debe ser un gobernante. Y dentro de los principios que él da, dice que un gobernante tiene que aparentar ser una buena persona, tiene que aparentar interés por el pueblo, tiene que parecer que ayuda a todos, pero finalmente, ¿cómo sacarle provecho a todo esto? En unas cuantas palabritas he mencionado la síntesis de ese libro, pero si ustedes lo pueden leer, ese libro se hizo para dar principios en cuestiones políticas y en cuestiones de gobernantes. Entonces, este libro sigue siendo leído para muchos políticos porque presenta muchos principios que tienen que ver cómo llegar al poder, cómo mantenerse al poder y cómo parecer que uno es bueno. En ese sentido, aunque después vemos que eso no fue así. Y precisamente esto es lo que se estaba mencionando hace un ratito con el asunto de Nerón, que parecía que era buenazo y bajó todo lo que pudo, pero finalmente también destruyó todo. ¿A quién nos lleva todo esto? Pedro era conocedor de la historia del Antiguo Testamento.
pero Pedro era experto en conocer los tiempos que estaba viviendo. Nosotros, para poder hacer una buena defensa de nuestra fe y un buen papel como líderes y como siervos de Dios, tenemos que conocer lo que está pasando ahora en todos los niveles. Hermanos, esto creo yo que es algo que necesitamos ir afinando. Nuestros ojos puestos en Dios, nuestros ojos puestos en la Escritura y nuestros ojos puestos en nuestra época, porque tenemos que conocer nuestra época. Fernando, no te hemos escuchado, nos gustaría escuchar algún comentario de tu parte. Nos da mucho gusto verte en esta clase como en la pasada, pero todavía no te hemos escuchado. Si tienes algún comentario, por favor, hazlo. ¿Qué tal? Pues no suelo hablar mucho, pero sí está muy interesante todo este tema de Pedro. Yo la verdad nunca había estudiado mucho acerca de él, de su vida, de su teología. Y, por ejemplo, en todo lo que veíamos hace un momento que nos explicaba Ismael en su presentación, muy interesante, muchísima información que podemos rescatar y podemos aprender muchos datos. Y sin lugar a dudas nos damos cuenta de lo complicado, ¿no? Si ahora con toda la información, ahora que tenemos o que podemos decir que estamos parados en hombros de gigantes y podemos ver a través de los ojos de muchos reformadores, de todos estos padres de la iglesia, en aquella época, pues ellos no tenían nada de esto, ¿no? Entonces, el irse abriendo camino a través de una selva o de un lugar muy, muy tenebroso, de ir llevando luz, que era la palabra, a las demás personas, pues sin lugar a dudas nos debe a nosotros de alentar a no dejar de compartir el evangelio. Vamos a tener muchos conflictos, vamos a tener problemas y pues debemos siempre de tener en mente, yo creo que son tres palabras o tres cuestiones que son fundamentales y son las que tienen hoy en día la sociedad y sobre todo la iglesia sumida en un conformismo, incluso podríamos decir en apostasía, que son el conocimiento, el amor y el discernimiento. Yo creo que son cosas que quedan intrínsecas o quedan entre líneas en cada una de las cartas de Pedro, perdón, creo que dije Pablo, de Pedro, de Pedro, y es fundamental, ¿no? El amor, porque pues el amor, bueno, no hay que decir mucho, hemos escuchado muchísimo sobre el amor, el conocimiento también nos va a llevar a precisamente entender todas las cosas, a poder realizar una defensa de la fe, también a poder evitar caer pues en malas prácticas, a caer en herejías, a conocer a Dios, porque sabemos que lo que Dios piensa, eso es lo correcto, no lo que pensamos, no lo que dice la sociedad, no lo que nos dice las noticias, no lo que nos dice el vecino o la vecina, es lo que dice la palabra de Dios, y aunque el mundo lo vea mal, lo vea retrógrada, lo vea como algo que no, es que eso ya es muy viejo, o sea, es la palabra de Dios y es igual de válido, igual de presente que hace 2000 años como el día de mañana, ¿no? Y hasta que Cristo venga. Y el discernimiento para también nosotros saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, y no solo diferenciarlo, sino escoger lo bueno, porque el pecado no solamente es hacer lo malo, es también no hacer lo bueno. Entonces, el llevar una vida conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Creo que eso es fundamental. Muy bien, gracias por tu comentario. Nos parece un comentario muy, muy acertado. Y bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Solamente un comentario breve, si lo tiene el hermano Dulbert, también nos da mucho gusto. Lo hemos visto muy quietecito ahí en la plataforma, pero si tiene algún comentario breve, hermano, también queremos escuchar. Ahí está. Sí, pues gracias a todos, buenas noches a todos hermanos que nos están, que están en este momento tan lindo de veras que estamos recibiendo. Para mí es algo nuevo, aún lo que estamos aprendiendo, pero esto yo creo que nos está llevando a todos, a cada uno de nosotros, y nos preguntamos, ¿verdad? Todo lo que Pedro aún está, hoy pudimos recibir de Pedro,
está siendo, como decía la hermana, ahora sí que como una marca en nosotros. Yo creo que eso es lo fundamental de cada uno de nosotros que vamos a poner dentro de nosotros realmente, porque en el momento que estamos viviendo, hay personas que están tal vez viendo sus ojos, están poniendo sus ojos en nosotros, cómo vamos a reaccionar, cómo estamos despertando a esto. Entonces veíamos, ¿verdad?, lo que aún estamos pasando como sociedad, pero yo creo que eso a nosotros, a través de nuestra fe, nos ayuda a cada momento a ver a Cristo y vivir lo que aún Pedro nos está diciendo. Yo creo que eso es lo que nos anima a seguir y a poner en medio de la sociedad lo que recibíamos en la clase pasada, realmente, quiénes realmente somos. Qué bueno. Que en nosotros infundamos esa esperanza, no hacia nosotros, sino a través de la palabra, viendo a Cristo. Gracias, hermano. Claro que sí, hermano. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Creo que todos vamos caminando en un mismo sendero y nuestro único interés es conocer más de la palabra de Dios y presentarnos en una sociedad que necesita de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros somos la sal y donde nosotros somos la luz. Entonces, en esta época tan difícil, Dios nos ha puesto a nosotros. Amén. Tenemos que ser siervos en esta generación. Así que, hermanos amados, dos cosas. Leamos la palabra. Aprendamos la doctrina. Conozcamos los problemas de nuestra sociedad y quienes lo ocasionan. Y lo último, tengamos una conducta que honre siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos su paciencia en esta hora. Y la vez pasada a mí se me apagó mi aparato, se fue el internet y rápidamente los vi muy pendientes a todos, y hoy que tuvimos también ese accidente pequeño, me asomé rápidamente a ver qué hacían ustedes, porque la vez pasada no lo pude ver. Pero no, ustedes estuvieron muy pacientes esperando que todo se pusiera en su lugar y damos gracias a Dios por eso. Hermanos, queremos decirles que la tarea se las comunicaremos el día de mañana a través del WhatsApp, y nosotros en este momento oraremos dando gracias a Dios por el estudio de esta noche. Agradecemos la puntualidad y agradecemos también su interés, porque vemos que hay interés en este estudio. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir a nuestra hermana Carolina que nos dirija en la oración. Y de esa forma, hermanos, estaremos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú esta noche nos has permitido estudiar tu palabra. Señor, gracias porque yo sé que dejas en cada corazón enseñanzas profundas que cambiarán nuestra manera de ver las cosas. Señor, también sé que dejas en nuestro corazón esa sed y anhelo de seguir estudiando tu palabra, de conocer tu palabra para presentar defensa, Señor, de ella cuando así se requiera. Señor, gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos, pastores, hermanas que se encuentran en este estudio. Señor, gracias te damos por la vida de los pastores Ismael. Señor, gracias te damos porque ellos, yo sé, mi Dios, que tú das la sabiduría, Señor, y a través de ese estudio, Señor, ellos nos han enseñado, Señor, el conocimiento que tú les has dado. Señor, ahora que nos hemos retirado del grupo, Señor, más jamás de tu presencia, guárdanos, cuídanos, Señor, pon esa sed de estudiar tu palabra cada día, bendice a uno de los hermanos aquí presentes, a sus familias, y cualquier problema o situación o enfermedad o dolor en su corazón o alguna preocupación, la ponemos en tus benditas manos, confiando en que eres tú el que da la respuesta a todas nuestras angustias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos
Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Estamos despedidos. Nos dio mucho gusto verles y estemos al pendiente para la siguiente ocasión, el próximo.